Compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a exponer un cuerpo para comprender y aprender. Es la primera parte de la lectura. Esta lectura está escrita por Verónica Girard y Marie-Joseph Chalvin de la colección Cuerpo, Tiempo y Espacio. Como ya les había comentado anteriormente, tuvimos muchos problemas para hacer la presentación, entonces nos vamos a ir como un poquito lento para que la comprendan. A lo largo de esta lectura se incluyen reflexiones que se están dedicando, que se dedicaron a una categoría que desafortunadamente ya está olvidada, pero es muy fundamental para comprender el fenómeno educativo. Este fenómeno es el cuerpo. El cuerpo no solo es una construcción afectiva y cognitiva, también es el cómo sabemos. El cómo sabemos y cómo es como contenido de la vida psicomotriz, la vida en la que se reconoce la preferencia física y en el mundo. Esta obra se va a dedicar al estudio del lenguaje del cuerpo con ayuda de 3 herramientas: la ergonomía, la kinesiología y la teoría del Gestalt. Para empezar el primer apartado, es importante mencionar que el pediatra Guiver Meil fue uno de los primeros en aplicar los conocimientos de la ergonomía en el estudio de las condiciones del trabajo escolar y dio un grito de alerta cuando estaba haciendo sus investigaciones. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que una de las dificultades más preocupantes fue la fatiga en la escuela. Las dificultades escolares se volvieron un problema de salud pública. La escuela, es por eso que la escuela promueve que debe ser un lugar de formación en el cual se tomen en cuenta diferentes aspectos como el cuerpo, el carácter y la inteligencia. La escuela no debe de ser solo una institución de instrucciones y los educadores deberán practicar la verdadera pedagogía, el arte de formar al hombre. Esperen. Bueno, antes de pasar al siguiente apartado, es importante mencionarles que las dificultades a las que los profesores se enfrentan es a las dificultades físicas, psicológicas, culturales y sociales de sus alumnos, porque a veces ellos quieren promover pues diferentes actividades y a veces por la religión o por las culturas o por las raíces que tienen arraigadas los alumnos, les es muy difícil. Entonces, pues no se puede avanzar y llegan a una fatiga tanto de los alumnos como de los profesores. Les voy a mencionar ay, a ver, espera. Ok. Les voy a mencionar primero esto del enfoque occidental y el cartesiano del cuerpo. Para los occidentales, el interés se centraba en la cabeza y en las funciones intelectuales, puesto que el cuerpo es la entidad orgánica visible, es decir, el cuerpo físico, el volumen, el espacio, la masa, la estructura móvil que está en el espacio, ¿no? Nosotros somos la materia. Es la parte material, el aspecto exterior que se considera como un funcionamiento interno.
Es un cuerpo anatómico y fisiológico para los médicos, un cuerpo mecánico de la mayoría de las disciplinas deportivas y un cuerpo que es analizado por los higienistas del siglo XIX en los estudios biológicos y mecanistas. En cada uno de estos casos, los especialistas tratan de asegurar el buen funcionamiento motor de los cuerpos y su eficacia, su rendimiento, cómo funcionan, su anatomía, o sea, todos ellos tratan de como de analizar o de dar o de explicar las funciones del cuerpo, según sea el caso. Este concepto cartesiano eh, menciona que con el cuerpo comprendo todo aquello que puedo sentir por el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato, que puede ser movido de diferentes maneras. Es decir, aquí nosotros todo lo que conocemos pues es por nuestro cuerpo, sabemos cómo saben las cosas por el gusto, sabemos de qué texturas son por el tacto, vemos por los ojos. O sea, en todos nuestros sentidos nos ayudan a conocer el mundo. Entonces a eso se refiere el concepto cartesiano. Y así como para los occidentales el interés se centraba en su cabeza, para los occidentales se centraba en el vientre, porque ellos decían que era en donde el espíritu del hombre se une con su cuerpo, ahí se centraba su interés. Para los orientales, dicho enfoque tomaba en cuenta esta la dupla de la integración de esperen, de lo espiritual con el cuerpo. Entonces aquí ya se hacía como una relación cósmica con el cielo y la tierra, con elementos de arriba y de abajo. Ellos eran más, sí, como más espirituales. Mm, perdón. Y aquí el enfoque oriental, una lectura global, nos quiere decir que el cuerpo no es solo un objeto físico y observable. Este revela la existencia de los meridianos de los meridianos distintos del sistema nervioso, los cuales tienen una existencia material que se presentan en formas de flujos energéticos que circulan por todo nuestro cuerpo. Los meridianos se enlazan diferentes funciones del cuerpo, ya sean anatómicas, orgánicas y fisiológicas. Aquí está un poquito revuelto, pero esperen, aún no termino mi tema. Bueno, ahí no sé por qué se cortó, pero ahí faltaba una parte en donde a los occidentales les interesaba más analizar el cuerpo de las adquisiciones intelectuales y mentales, es decir, un enfoque global de las actitudes. Este enfoque permite comprender las implicaciones motrices de la postura que nosotros adquirimos y clasifica los lugares en donde se guarda. Es como si nuestro cuerpo tuviera una memoria, porque cuando nosotros empezamos a bostezar, pues quiere decir que ya nos aburrimos, o cuando ya nos empieza a molestar la espalda, o que ya nos fatigamos, o sea, nuestro cuerpo ya nos manda mensajes de cómo es que se siente, cómo, sí, cómo reacciona ante ese tipo de, ay, se me fue la palabra,
Pues sí, ante ese tipo de acciones, cuando ya nos cansó una clase, que ya queremos cambiar de postura o en donde ya nos sentimos muy estresados, muy hartos ya. Y aquí les voy a mostrar algo para explicar el último tema que a mí me toca exponer. Les mandamos a ustedes un cuadro en donde pues me pareció mejor para explicarlo. Y aquí es en donde yo les voy a explicar que el cuerpo tiene su historia. ¿Por qué el cuerpo tiene su historia? En lo que carga, les voy a explicar. En el cuerpo erguido por G. Vigarello, este pinta la realidad que se vivía en cuanto a la educación corporal en Francia. Listo, ahí está. A ver, voy a hacer un poquito más pequeño esto para que lo puedan ver. Ay, bueno, creo que ya se ve un poquito mejor. Listo. Así como les decía, este pinta la realidad que se vivía en cuanto a la educación corporal en Francia. Describe las diferentes concepciones que se han tenido sobre el cuerpo, desde la Edad Media, que es en donde inicia, hasta la actualidad, que no es tan actual porque ya ahorita pues igual como que se distorsiona porque ya muchos no cumplen esos estándares. Y de hecho ahorita pues aunque ya se obtuvieron evoluciones, pues ahorita la vanidad de la mujer o del hombre también eh, vuelve a repetir esos, esas actitudes, no eran actitudes, eran, ¿qué, qué se puede decir? Se vuelven a repetir esos patrones de los cuales ya se habían liberado al ser humano, eran pues esclavos de su, de su cuerpo, de su vanidad. Y más adelante les voy a explicar por qué. Em, Ahí decía algo muy interesante que en los efectos de la pedagogía se señala algo que es de la opresión a la libertad, porque cada época define sus posturas que dictan su propia pedagogía. En la Edad Media era la posición recta, se debían contener los excesos y reprimir su gesticulación. Por eso no sé si recuerden o bueno, no van a recordar, no sé si han visto, bueno, recuerden películas en donde las mujeres como que siempre van muy derechas y voltean así como que casi casi con su cuerpo completo y todo, porque no podían así como pues voltear libremente así de un lado a otro, arriba hacia abajo, o sea, siempre tenían que estar súper derechas y voltear pues casi casi con todo el cuerpo, porque no se les permitía voltear solo el cuello o algo así. Por eso es que las mujeres de antes de la época de la Edad Media, siempre estaban así súper derechas y hasta tenían como sus manos como agarradas y en, como a la altura de su tórax, porque eso les permitía un poco de equilibrio para que el cansancio no fuera tanto. Y aquí en la corte las mujeres no debían de correr, no debían de trotar y debían de evitar cualquier movimiento brusco o voltear o sea, de verdad las mujeres estaban súper oprimidas porque ahí de hecho eh, solo señalan a las mujeres. Y en el siglo XVII, no, en el siglo XVI, perdón, este, perdón.
Aquí ya se nota un endurecimiento por los preceptos de la rectitud corporal. Aquí ya era como tipo por la estética, porque se usaba un corpiño, pero se apretaban muchísimo. De hecho, hay muchas películas, creo que en la de Espejito, Espejito, y así que dicen que se los jalen y así, aunque no les importe que no respiren o que no se puedan ni sentar o algo, se los tenían que apretar muchísimo para que aquí se les hiciera una cintura y aparte les resaltara su busto. Durante este siglo también se usaba la cota de malla, el corpiño apretado y después el corset, que pues les menciono, les sacaba el pecho. Y ahí en ese, no sé quién ha visto la película de Espejito, Espejito, pero ahí no sé si han visto que se ponían como tipo una falda de madera para que ahí les estilizara eh, el corte de sus vestidos. Entonces eso también, o sea, era su corset y luego era ese cota de malla y luego su corpiño, o sea, entonces las mujeres pues luego ni siquiera podían respirar, se desmayaban, pero con que ellas se sintieran hermosas y sus vestidos resaltaran y todo, porque era lo que les interesaba a los hombres. O sea, ahí era el dicho de, tú debes saber que los hombres están extraordinariamente deseosos de la belleza, de la proporción y de la decencia. Entonces, por eso las mujeres les importaba sacar su gusto a todo lo que diera, porque así era como iban a cortejar a un hombre. Entonces, pues ahí ya, pues ahí ya era como más vanidad de las mujeres, ¿no? O sea, de conseguir un esposo y pues eso se veía más en las cortes, en los bailes, en todo eso. Y para el siglo XVII, aquí la rectitud ya toma un sentido que es más social, porque aquí ya no nada más se toman en cuenta a los hombres, también se toman en cuenta a los niños. Ahora el niño tenía que estar vendado con unas cintas de una camisa que lo mantendrían de pie, o sea, lo vendaban para que el niño no se encorvara o algo así, o sea, siempre tenía que estar derecho y de pie, no se debía jorobar y pues por ende no podía hacer igual muchos movimientos bruscos porque cuando, cuando lo empezaba a hacer, pues luego se le jalaban las tiras para que el niño pues otra vez tomara su rectitud. Este se sujetaba con ropas ajustadas y si pues eso no servía, también se le tenía que poner corset a los niños. O sea, a veces en las épocas hay como que un avance y un retroceso porque, o sea, se supone que si era la evolución perdón, de la opresión a la libertad, pues debía de haber algún cambio, cuando a veces ni siquiera se veía, porque ahora hasta los niños debían de usar un corset. Pero ya en el siglo XVIII, aquí ya cambia la concepción del cuerpo, de los cuerpos maltratados, de los cuerpos moldeados para las apariencias. Eh, Aquí ya se utilizaba como la libertad del movimiento en la vestimenta. Por eso es que en la imagen les puse eso, en donde ya eran un poquito más libres. De hecho, ya pueden ver ahí como que ya no traían sus vestidos así súper pegados y ampones y todo como se usaban en la Edad Media o en el siglo XVI o todavía en el XVII. Y aquí, si ya se quería corregir la postura del cuerpo y todo, ya se tenía que hacer por ejercicio, ya no se tenía que esclavizar a, a los corsés o a las vendas o, o a estar siempre así sin moverse. O sea, aquí ya mejor optaron por ejercitarse y pues precisamente
sí, precisamente por el ejercicio, pues ya podían usar su ropa más cómoda y su cuerpo libre en movimiento. Y en el siglo XIX, que fue a partir más o menos de 1830, ahí estaba un poquito confuso porque igual hacen como que un retroceso y un avance, porque Rousseau nos dice que nuestros hábitos detienen el funcionamiento de de nuestra máquina admirable. Nuestra máquina admirable obviamente es nuestro cuerpo. Los hombres que eran bien nacidos frecuentaban los gimnasios y los mobiliarios y todo eso. Bien nacidos se refieren a los que pues no tenían alguna deformidad o que no tenían, no, ¿cómo se llama? Sí, o sea, que tenían alguna, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, sí, o sea, que no eran como deformes o no tenían alguna enfermedad que les impidiera hacer ejercicio. Y aquí ya se concentra una armonía y una pues higiene también, porque hablaban ahí de la higiene porque antes, pues precisamente por las pelucas y todo eso que se usaba en la Edad Media, pues la gente sí era así medio pues cochina porque no las lavaban, no tenían como cuidado con eso. Y los corset pues igual, o sea, sudaban y todo en los bailes, pero no los lavaban porque pues ya al siguiente día tenían que ir a otro o tenían que ir a una presentación, no tenían tantos eh, pues mmm, bailes, ¿cómo se podrían llamar? Compromisos que, o sea, pues sí era algo complicado bueno, entonces también por eso se habla ahí de la higiene y aquí pues ya son más libres de eso. Y en lo que les comentaba de que ahorita en esta actualidad hay un retroceso, pues ahorita muchas de las mujeres yo he escuchado que quieren sus fajas colombianas y que no sé qué, o sea, todas esas cosas, ¿no? De que siempre se ponen su faja o ya ahorita hasta las operaciones, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, digo, no todas, ¿no? O sea, hay unas que sí estamos sí pasamos de la opresión a la libertad, ¿no? Pero hay otras que sí, igual se esclavizan a eso, se esclavizan a operaciones, a fajas, a corset, o sea, y por su vanidad, pues a veces dicen tonta, ¿no? Porque o sea, no aceptan su cuerpo o quieren estar más bonitas o por la ambición, no sé, hay muchos motivos por los cuales las mujeres hacen eso, ¿no? Y pues es ahí cuando me digo, o sea, de verdad, bueno, me pregunto, ¿de verdad hubo algún avance? ¿Hoy es cómo lo tomarían? ¿A ustedes cómo lo toman? De mi parte sería todo. Continuará mi compañera Denise Piñón con el tema la gimnasia obligatoria en la escuela de 1880.
escuchan? Creo que no me escuchaba. ¿Ya me escuchan? Ah, bueno, me parece que no se escuchaba. Bueno, el tema que a mí me tocó fue la gimnasia obligatoria, la escuela de 1980. Mi tema parte de cómo se desenvolvían las clases de educación física. Esto quiere decir básicamente en ese tiempo las clases de educación física eran gimnasia obligatoria. Se podría decir que en este momento se tenía la jerarquización del grupo, era el profesor y eran los alumnos. Entonces, bien, partiendo de aquí, la finalidad que tenían estas clases eran domesticar y ordenar a los grupos, desarrollar el cuerpo por medio de movimientos, los cuales hace que se descubran las anomalías. Esto, por ejemplo, desde los profesores veían las limitaciones que tenía el grupo, que tenía estas eran las limitaciones que tenían los alumnos y que tenía el grupo. Entonces, bien, después pasa mi tema a los maestros, ¿no? A aquellos que enseñan. Era la mano del educador y debería de considerarse neutral. Esto quiere decir que el maestro tenía que guardar distancia de los alumnos para que no se viera como... En esta parte se refiere más a la parte sentimental. No se le podría dar beneficio a los alumnos o tratar bien a unos y a otros no. O más bien igual desde esta etapa del crecimiento, cuando los alumnos se ven pues confundidos desde la perspectiva que tienen cada figura en sus entornos. Entonces, igual, para los maestros, era necesario, perdón, estoy nerviosa, era necesario que las órdenes y las indicaciones fueran concisas y precisas. Esto para que, igual, a través de los mandatos que daba la autoridad, que en este caso era el profesor, generara una corrección de posturas que tenían los alumnos. Esto quiere decir, por ejemplo, en el aula, en el cómo se desarrollaban. Bueno, igual pasando a educación física, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí ya es después, posteriormente en 1923. Bueno, pero volviendo a lo anterior, lo que tenía aquí era que, por ejemplo, ciertas actitudes que se generaran dentro del aula eran descargadas las energías que pues tenía la gimnasia, ¿no? Entonces ya en 1923, como les comentaba, se tenía la actividad en el aspecto más guiado hacia meditar. Y se debía convencer que la educación física no podía ser una disciplina accesoria. Esto quiere decir que tenía que llevarse militarizadamente de la misma manera como anteriormente se llevaba, pero ya no tanto con la misma con tanta disciplina. Entonces, igual, como les comentaba, pues quitar las cosas que les costaban mucho a los alumnos dentro del aula. Bueno, igual, pasando a la siguiente diapositiva, la palabra que tiene el cuerpo, desde 1950 a nuestros días. En este aspecto ya se les enseñaba a los niños a vivir su cuerpo, a tratar más su persona, a tratarse a sí mismo. Entonces, igual en este aspecto, la psicología aterrizó muchísimo en esta etapa, precisamente porque los niños se desenvolvían en ciertos entornos. Como todos tenían distinto capital cultural y distinto capital económico en su primera socialización, pues igual esto afectaba a la segunda, que es cuando ya llegaban al aula. Entonces igual se tenía mucho este eslogan de la higiene corporal, ¿no? Cuando empezaron a decir mente sana es un cuerpo sano. Esto en este entonces era, si tú estabas bien como persona y si tú te encontrabas bien, obviamente lo ibas a observar en las personas, ¿no? Lo ibas a transpirar y te ibas a ver de esa manera, porque ibas a estar bien. Entonces, igual aquí es ya cuando se incita mucho la autoestima que se tiene de sí mismo y la afirmación de sí mismo. Es cuando aquí ya uno se vuelve responsable de su cuerpo, de su bienestar o malestar. Es cuando ya saben qué les gusta, qué no les gusta o qué les hace sentir bien consigo mismos.
Entonces, la gimnasia busca más flexibilizar en este aspecto y se preocupan más por las cosas que afectaban más a los jóvenes en esa etapa. Entonces, igual, bueno, pasando a la siguiente diapositiva, igual viendo a los educadores en estos años, pues obviamente sí se vio y se marcó de distinta manera. Se insistía más en la toma de conciencia del cuerpo. Como ya les había comentado, se tenía más la responsabilidad sobre sí mismo y la conciencia para consigo, ¿no? Entonces igual esta contraposición que se tenía anteriormente sobre la militarización. Aquí ya es completamente distinto. Los educadores, por ejemplo, en este aspecto, tenían que observar no tanto las limitaciones que se tenían o con las que contaban, sino, por ejemplo, los educadores se movían para conocer la historia de cada uno de los alumnos de su aula, porque cada uno crecía en distinto entorno familiar. Entonces, partiendo de ahí, tenía que observar el profesor o el enseñante, tenía que localizar las personas que estaban traumatizadas o que podían tener origen de traumas en su primera socialización que impedían el crecimiento de su aprendizaje cognitivo. Y bueno, ya pasando a la ergonomía, la ciencia que toma en cuenta el cuerpo, bueno, esto es muy amplio. La ciencia es una disciplina científica, ¿no? La ergonomía engloba su nombre todas las ciencias que se refieren directamente al trabajo humano. La ergonomía es una práctica, una manera de ver y abordar, comprender y dominar la relación de su entorno material. Entonces, bien, esto se desarrolló exclusivamente en las empresas y fuera de algunas experiencias puntuales. Ingresó posteriormente y poco a poco a la educación por una tangente de mobiliario escolar. Esto porque hace referencia más no sé cómo explicarme, hacia una práctica, pues. Es una manera de ver y abordar. Y esto quiere decir que es pragmática, perdón. Es hacer, es que hacer, es una práctica. Y el estudio principal de la ergonomía es la actividad, es decir, el conjunto de operaciones físicas, mentales, sensoriales que afectan a la persona para realizar una tarea. Esto igual afecta mucho en este aspecto porque, como les mencionaba, sí, se veían por medio de estas las limitaciones que tenía cada uno, pero posteriormente empezó a ser más psicológico, se veían las limitaciones que tenían ellos, pero por medio de traumas. Y esto afectaba mucho a los niños porque no se podían desenvolver. Hay muchos niños que crecen en un ámbito de violencia y esa violencia luego la propagan en su segunda socialización, porque están traumados y creen que ciertas cosas van de esa manera porque se los enseñaron en su familia. Entonces, igual, por ejemplo, igual, el alumno organiza, analiza, realiza un plan, reflexiona y procede a razonar y a movilizar su memoria. Esto quiere decir que mientras, bueno, el maestro da una indicación, tú la racionalizas, la analizas y lo haces, lo practicas y mediante ello se obtiene un resultado. Esto, por ejemplo, de la misma manera me recuerda mucho al aprendizaje cooperativo, que igual se realiza entre pares y igual inicia la dependencia entre sí mismos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Perdón porque no se escuchó el audio y ya mi compañera va a continuar. Lamento mucho que esto haya pasado. Y pues bueno, ya va a continuar mi compañera. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la ergonomía al servicio de las clases, de la clase. Esto nos lleva primero al paso de la información, que quiere decir que es una señal física dotada de un significado para el que la percibe. No solamente tenemos la información como tal, teórica, la de una clase normal, sino que muchas veces también es física, que
muchos maestros es muchas veces lo que quieren lograr con nosotros al iniciar una clase, que ellos llegan y se presentan y todo, o sea, de transmitirnos la información física con algún movimiento, con algún ruido, o sea, llamar nuestra atención y que nosotros seamos capaces de percibirlo. Entonces, existen 3 niveles que son el nivel de alerta, que se refiere cuando las señales son escasas y cuando la situación es monótona. O sea, ¿qué quiere decir? Que son las típicas clases normales, así que el profesor nos está hablando, que se nos hacen aburridas, que no es como pura plática o pura teoría. Entonces ahí es como ya muy común, muy como dice el nivel es muy monótona la situación. Entonces, pues a nosotros nos aburre, ya empezamos, como comentaba Aileen, empezamos a bostezar, a aburrirnos, a voltear hacia otros lados. Entonces ahí el profesor ya tiene una alerta de que pues está perdiendo como la atención de nosotros, de sus alumnos. Y después sigue el nivel de conocimientos, que nos permite distinguir las señales. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando vemos que el profesor se enoja o que ya se calla o que ya empieza a hablar como un poquito más fuerte, o sea, o que la información es de nuestro interés, ya es cuando nosotros ya lo percibimos y prestamos atención a a la situación, al momento. Y a la fatiga mental. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque es como de los factores más importantes y de los más comunes que vemos en las aulas. A mí me ha pasado en muchas ocasiones con varios profesores a lo largo de mi historial escolar que nos llenan de mucha información que al momento o puede que si no nos sea tan útil, que llega un momento en que decimos ya, o sea, esto no me sirve, esto no me interesa, porque muchas veces así lo decimos. Y este, o sea, como que se nos hace tan abrumador tanta información que hasta a veces cuando decimos, este profesor es muy teórico y no, yo soy muy, soy auditiva, o sea, las inteligencias múltiples, que es lo que vamos a ver más adelante. Y también la ergonomía se refiere a el mobiliario y el ambiente en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque muchas veces no le tomamos como la importancia necesaria a eso, o sea, como que ahora llegas a tu salón o nosotros no lo percibimos así, bueno, yo no lo percibí antes de esa forma y te sientas donde sea, hasta uno ya tiene como un lugar fijo, ¿no? De decir, bueno, aquí me gusta, aquí me siento más cómodo, aquí no me ve el maestro, o sea, tenemos nuestros lugares, pero